hoy vamos a realizar un ejemplo de ángulos. Para esto debemos tener en cuenta que un ángulo es la región del plano limitada por dos semirrectas que tienen su origen común. Vamos a dar el ejemplo. El ejemplo nos dice que cuatro semirrectas consecutivas OX, OY, OZ y OW forman ángulos tales que el ángulo WOX es igual al ángulo ZOY y esto es igual a 2 ángulo X o Y. Y el ángulo ZOW es igual a 3 ángulo X o Y. Debemos calcular las medidas de tales ángulos y demostrar que las bisectrices del ángulo X o Y y del ángulo ZOW están en línea recta. En este momento pasamos a realizar la gráfica de dicho ejercicio que nos indica las cuatro semirrectas que son OX, OY, OZ y OW y nos dan los ángulos. Entonces le dimos el nombre a cada ángulo o el valor, por decirlo así, de una forma que ya luego iremos a ver en general a qué equivalen. Entonces X o Y equivale a X, Y o Z equivalen a 2X, Z o W equivale a 3X y W o X me equivale a 2X. Con esta gráfica estamos demostrando que esto nos está dando un giro completo y cuando es un giro completo serían 360 grados. En este punto empezamos a unir lo que serían las X, la suma de las X o la suma de los ángulos, por decirlo así, y pues pusimos 360 grados. Ya acá tenemos que empezar a despejar para saber a cuánto equivale una X, que es la división menor de los ángulos. Entonces, hicimos la suma y nos da 8X, que es igual a 360 grados. Y acá despejamos la X y decimos que X es igual a 360 grados. Este 8 estaba multiplicando, pasa a dividir y ese resultado nos da 45 grados, que es a lo que equivale la X. Ahora, como primer paso, tenemos que OX, OY, OZ y OW son semirrectas consecutivas. En el segundo paso, tenemos que el ángulo WOX es igual al ángulo ZOY y este es igual a 2 ángulo de X o Y. Esto sería una hipótesis. Y también llegamos a la tercera hipótesis que nos dice que el ángulo ZOW es igual a 3 ángulo de X o Y. En el cuarto paso, lo que hicimos fue reemplazar los valores o, en otras palabras, darle valor a cada ángulo, que era según esto que habíamos hecho anteriormente. Entonces dijimos que el ángulo X o Y es igual a 45 grados, el ángulo WOX es igual a 90, el ángulo ZOY igual a 90 grados, y el ángulo WOZ es igual a 135 grados. A esto le llamamos sustitución del paso 3 y 2 en el paso 4. Y ahora decimos que encontramos otra hipótesis, la cual también vamos a proceder a realizar. En el sexto punto realizamos una suma de ángulos que nos dice que A o B, que sería la línea que se trazó y que tenemos que demostrar si es recta o no, es igual a B o Z, el ángulo de B o Z, más ángulo de Z o Y, más el ángulo de Y o A. Y ahora vamos a pasar a hacer la sustitución del paso 5 y 4. En el paso 7 tenemos que el ángulo Y o A, que sería este, es igual a X o Y dividido 2, este dividido 2, y esto nos daría 45 grados dividido 2. Y en el paso 8 tenemos que B o Z es igual a W o Z dividido 2, que sería 135 grados dividido 2. Y esta es la sustitución del paso 5 y 4 en el paso 7 y 8. En el paso 9 vamos a realizar una sustitución del paso 7, 8 y 4, donde nos dice que el ángulo A o B es igual a 67,5. Esto me sale de dividir 135
grados dividido 2, más 90, que es a lo que equivale el ángulo Z o Y, que ya nos decía aquí anteriormente en el paso 4, más 22,5 que nos da de la división de esto. ¿Por qué se divide? Porque aquí nos están pidiendo esta medida de acá a acá, de este ángulo y de este ángulo. En el paso 10 realizamos la suma que nos da 180 grados, la suma del paso 9. En el 11, dado que un ángulo de 180 grados es un ángulo llano, nos acercamos más a la tesis y decimos eso en el paso 11 por definición del punto 10. En el 12º paso, o en el paso final, nos dicen que la semirrecta OA y OB son opuestas. Esto se da debido al paso 11 que nos dice que es un ángulo llano, y así podemos comprobar la tesis que teníamos al principio. Esta tesis nos indicaba que OA y OB eran líneas rectas y que eso era lo que teníamos que demostrar.